Nuestra entrevista internacional de hoy. Sabrán que el domingo tenemos elecciones presidenciales en Ecuador. No es la primera vez que los ecuatorianos van a ir a las urnas porque ya lo hicieron con anterioridad. De hecho, fueron las primeras elecciones que hubo en Latinoamérica en este 2021. Pero bueno, no hubo ninguno de los candidatos logró el número que se necesitaba para ser electo presidente y por lo tanto vamos a ir a segunda vuelta. Por eso nos pareció súper interesante poder hacer una entrevista internacional. Estamos al aire con Astrid Torres, quien es coordinadora del colectivo Efecto y es una colega porque es licenciada en Comunicación Social, para que nos cuente un poco desde Ecuador cómo se están viviendo las elecciones. Hola Cori, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pues acá es un clima bastante complejo, bastante caótico en muchos casos. Sí. Luego de la primera vuelta en la que había un montón de candidatos, donde la izquierda mismo estuvo fraccionada, Sí. la derecha también, con un muy ajustado Guillermo Lasso pasa a la segunda vuelta, lo que decepcionó como a gran parte de la población que había votado por Yacu Pérez. De hecho, Yacu Pérez gana en la mayoría de provincias del país, solo que en las provincias que hay mayor población, pues fueron las que definieron la elección. Entonces, con ese escenario se pasa a la segunda vuelta entre Andrés Arauz, la AA conocida acá en Ecuador, Sí. frente a Guillermo Lasso. Entonces tenemos un candidato abiertamente de la banca y luego tenemos un candidato progresista que viene con el peso del correísmo, ¿no? Andrés tiene un perfil súper interesante a nivel académico, sin embargo hay esa carga negativa que ha traído los 10 años de correísmo, que está como manchada también por la represión social. Justamente en los 10 años del correísmo hubo como una fragmentación del movimiento social. Si bien es cierto, también el movimiento social estaba bastante débil para que se deje fragmentar como nos dejamos fragmentar, diríamos así, pero hay todavía ese miedo de la gente. O sea, tienes un candidato que es Arauz, que es progresista, que tiene como rasgos interesantes en su plan de trabajo que no son obviamente de una derecha tan abierta como la de Lasso. En cambio, Lasso tiene, por ejemplo, los tratados de libre comercio están ahí puestos como eje principal. Sí, me parece súper interesante esto que nos planteás de, bueno, que finalmente la elección que vamos a ver este domingo se reduce a dos candidatos. Por un lado, Andrés Arauz, este joven de 35 años, quien es economista, que ejerció de ministro en la última fase del gobierno de Rafael Correa, y por otro lado a este candidato que viene, un banquero, que es Guillermo Lasso. Digo, dos modelos un poco bastante definidos. Había en su momento una pretensión de que quizá la segunda vuelta no se iba a dar entre estos dos candidatos, sino con un candidato que venía del movimiento indígena, como era Yacu Pérez. ¿Qué pasó con todas las denuncias de fraude antes de pasar a la segunda vuelta que hizo la gente de Yacu Pérez? Sí, al final hubo como todo este proceso de denuncias. El movimiento indígena junto a Yacu Pérez las presentaron. Luego, al final, no fue muy trascendente. Uh-huh. Se abrieron como ciertas urnas, de ahí se presentaron actas. Muchas actas eran que no eran presidenciales, entonces eran de asambleístas. Fue bastante raro, ¿no? El asunto, cómo se dio. Si bien es cierto, el movimiento indígena con su partido Pachacuti tiene una gran fuerza política ahora en la Asamblea Nacional, y fue bastante ajustado el tema entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que si te soy sincera, todavía está en la población. Si tú haces como un tema de una encuesta rápida a los vecinos, toda la gente dice, no, aquí hubo un fraude, ¿no? O sea, ahí hay un sentir de que, si bien es cierto, todo salió legal, no sé, el Consejo Nacional Electoral anunció que sí, que oficialmente con un mínimo Guillermo Lasso había ganado, y el movimiento indígena también
dijo, bueno, o sea, ya, no vamos a seguir insistiendo si ustedes dicen que esto es así. ¿Qué va a hacer ahora el movimiento indígena, digamos, cuando un poco su candidato no quedó en esta segunda vuelta? ¿Con quién? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué van a hacer desde el movimiento indígena? Es muy interesante eso, porque el movimiento indígena y Pachakutik, reunidos en asamblea, dijeron que no iban a apoyar a ningún candidato, que su proyecto político pues no se iba a vender con un banquero, pero mucho menos con un candidato que por 10 años el proyecto político de la revolución los había reprimido. De hecho, casi les quitan la casa que era de la CONAIE, ¿no? Entonces hubo como mucho conflicto con el movimiento indígena en esos 10 años. Pero pasó algo interesante en los últimos días, porque Jaime Vargas, que es un líder del movimiento indígena, anuncia que su nacionalidad va a apoyar a Andrés Arauz. Entonces, esto era algo que ya se veía venir un poco, porque antes de la primera vuelta, como casualmente se habían encontrado en un mercado, entonces era como raro, así casualmente se encuentra Jaime Vargas con Andrés Arauz en un mercado y cruzan palabras, ¿no? Entonces era algo que ya la gente decía, no, Jaime se va a ir con el correísmo en algún momento. Entonces lo que pasó fue que se terminó de dar eso. Claro que hay una gran parte del movimiento indígena que sí, que al final dice, bueno, entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, pues Andrés Arauz, ¿no? Claro. Entonces no se puede negar que sí hay parte del movimiento indígena que está apoyando a Rafael Correa y a Andrés Arauz, ¿no? De hecho hay una canción que está ahora en la campaña de Andrés Arauz, que es Correa volverá, y Correa volverá. Entonces como que no se desliga un poco de la figura de Rafael Correa. Que hay otra parte del movimiento indígena que no, de hecho decidieron expulsar a Jaime Vargas de Pachakutik, por ejemplo. Bueno, y un poco para cerrar, porque ya, bueno, nos estamos yendo del programa en realidad, pero tenemos toda la expectativa para ver qué va a suceder en Ecuador este domingo, preguntarte porque los últimos sondeos apuntan a un empate técnico. Por eso, digo, lo vamos a vivir con mucha expectativa. Preguntarte qué esperan ustedes y obviamente cuál crees que va a ser el rol de Rafael Correa en esa última definición. Rafael Correa es importante, así creo que para el movimiento social diga chuta, que Andrés Arauz se desligue un poco de Rafael Correa, pero Andrés Arauz solito no consigue los votos. Claro. O sea, es Rafael Correa el que está consiguiendo los votos. Entonces, por eso es que en esta última fase se remarca mucho el tema de Rafael Correa. Hay diversas encuestas, ¿no? Hay encuestas que dan como muy pegadito los resultados, otras que les dan a Andrés Arauz ganando con muy poco, hay unas que realmente son muy dudosas, que dan a Lasso ganando, que es como que algo que realmente no va a pasar, aunque sí se habla de que Lasso está en su vida, porque tiene una campaña brutal en redes sociales, claro, en TikTok, sobre todo para el voto joven, que es un voto bastante indeciso, y de hecho el voto indeciso puede definir la elección. Claro. O sea, la vuelta de Guillermo Lasso hacia los derechos ha sido tan grande que se nota la falsedad. O sea, amaneció un día feminista, amaneció un día ecologista, amaneció un día con los de diversos sectores sociales que es tan raro. O sea, se nota que está instrumentalizando. Claro. En cambio, Andrés Arauz, si bien es cierto, sí ha tenido desde el inicio, aunque no tan definido, porque viene de un partido de un partido que no está, por ejemplo, abiertamente por la despenalización del aborto, pero sí ha tenido desde el inicio estos temas, y ahora es interesante que se están sentando a dialogar, por ejemplo, con las mujeres para hacer un pacto fiscal para prevenir la violencia de género. Entonces creo que eso va a definir, que se sienten a hablar, y creo que Andrés lo va a hacer.